Muy buenas noches para todos. Nos encontramos reunidos hoy miércoles 12 de junio de 2024 con la ficha 272-1273 correspondiente al tecnólogo digital, el tecnólogo virtual, perdón, en animación digital. Nos encontramos reunidos hoy con Adam, Alison, Diana Carabalí, María Camila Rojas, Miriam Judith Crespo, Percy, Ricardo Gómez, Sara Valeria Benavides, Sebastián Barón y quien les habla, la instructora técnica virtual Judith Constanza Molina Huacas, que en conjunto pertenecemos al Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, SENA Regional Tolima. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso formativo en el área técnica. Para esto, pues vamos a direccionarnos a la plataforma de Sajuna. Entonces, vamos para allá. Bueno, el proceso debe continuar, entonces ya veníamos trabajando y completado lo correspondiente a la fase 2. Entonces ya todo el proceso de Animatic que hace referencia a la fase 2 análisis y a la actividad de proyecto número 4 con la guía de aprendizaje número 4 ya debe estar completado, ¿sí? Las evidencias serán en función de técnica correspondiente a la actividad de aprendizaje GA4 250 201 021 AA1, bitácora de despiece y storyboard, foro layout, crear la maqueta de sonido según el guión técnico, construir el video animatic, exponer el video animatic y ajuste del video animatic según la evaluación realizada, ¿vale? Eso era lo correspondiente a animatic, ya me encuentro en proceso de evaluación para pasar por los resultados de aprendizaje. Es muy importante que concluyan esta parte este mes, ¿sí? Es decir, que no la dejen pasar este mes, todo el tema de Animatic, porque durante el mes de julio la plataforma va a tener una migración, ¿sí? Me refiero a la plataforma de Sofía Plus, también va a tener una migración como lo hizo Sajuna. Entonces, todos los juicios evaluativos deben estar actualizados a la fecha y pues como llevamos prácticamente 2 meses trabajando en Animatic, entonces esta parte debe estar ya completa. ¿Listo? Entonces, por favor, trabajar muy fuerte para que este mes logremos pues los que deben eh, lograr pues concluir el Animatic. ¿Listo? El video Animatic. Entonces, necesitamos un compromiso al 100 para poder completar esta evidencia, ¿de acuerdo? Bien, en lo que nos compete ya debemos avanzar, entonces para eso nos vamos a la fase 3 de ejecución. Ustedes ya han venido desarrollando las actividades correspondientes a la actividad de guía de aprendizaje número 5, si ya hay un documento con los bocetos del diseño del personaje, un documento con las ilustraciones del diseño del personaje, se ha hecho una aplicación de color, se ha creado una bitácora, ¿sí? Y también hemos trabajado el elemento de color script y despiece de personaje, ¿sí? Todo esto se realizó para que ustedes puedan llegar a la actividad de aprendizaje número 7, perdón, número 6, donde abordaron pues todas las evidencias de Rick, de los personajes según las necesidades del proyecto, ¿sí? Entonces esto ya debe estar, em, em, digamos que socializado con el instructor David, quien es el que está encargado de aprobar la evidencia correspondiente a Rick de toda la puesta en escena, ¿vale? Entonces, ya con ese instrumento, entonces podemos avanzar a la siguiente parte, que es la actividad de proyecto 7, ¿vale? Entonces ya estamos en un punto bastante avanzado, digamos, de el proceso de formación, ¿vale? Sin embargo, pues entiendo que el proceso creativo toma bastante tiempo y que algunos de pronto extendemos alguna fase de la producción, ¿vale?
Pero es muy importante que ustedes tengan presente que también pues deben corresponder a los tiempos de la etapa lectiva del tecnólogo. ¿Listo? Entonces, en función de ese tiempo, pues ustedes van a tener que avanzar en su animación y poder obtener el resultado final. ¿Listo? Bien, en lo que compete a la actividad de aprendizaje número 7, vamos a trabajar ya los principios de animación básica. Entonces, el material con el que vamos a estar trabajando es animación básica y avanzada. La guía de aprendizaje es la guía de aprendizaje número 7. Y estas son las evidencias. Vamos a empezar hoy con la evidencia correspondiente a elaborar un flujograma que defina el estilo de animación. ¿Listo? Entonces, esa es la evidencia que se va a abrir el día de hoy y pues lo vamos a socializar con respecto a la información que se suscribe en la guía de aprendizaje. Entonces, vamos a revisar la guía de aprendizaje. Es esta. Corresponde a la fase de ejecución. La actividad de proyecto 7, implementar el proceso del acting según los planos de la Animatic. ¿M? Las competencias a evaluar en la etapa, perdón, en la competencia técnica son animar elementos de la escena según técnicas y especificaciones del proyecto. Y el resultado de aprendizaje a alcanzar es animar los elementos según el storyboard y los principios de animación. Si te das cuenta, esta guía solamente corresponde al área técnica. ¿Sí? Eso quiere decir que nos vamos a tomar un buen tiempo en el desarrollo de esta guía para que ustedes pues logren el proceso efectivo de la implementación pues de la estrategia de animar los elementos de la escena. ¿Listo? Entonces, solamente es de técnica esta guía. Por eso, pues, evidentemente no vamos a poder concluirla este mes. Apenas estamos iniciando la introducción, pero vamos a ir evolucionando las evidencias, ¿sí? Y quiero que en este punto sea muy claro que todas las evidencias que se van a subir en consideración a la guía de aprendizaje deben estar relacionadas con el proyecto formativo, ¿sí? Es decir, cada ejercicio que ustedes van a aplicar, lo van a aplicar a su proyecto de animación, ¿sí? De tal manera, pues, que no hagamos solamente un ejercicio por hacerlo, sino que sea insumo y sea material para que ustedes alimenten esa carpeta de producción de cada uno de sus proyectos, ¿listo? Ya en este punto, armen su propia carpeta, no sé, organicen un Drive, puede ser, organicen su propia carpeta personal, que seguramente muchos la tienen, y vayan organizando por diferentes subcarpetas donde tengan pues todo el contenido de producción, ¿listo? Bien, entonces, ¿cuáles son las evidencias que vamos a abordar? Para eso vamos a revisar la guía de aprendizaje. Entonces, ella nos dice, el material que vamos a trabajar es el material correspondiente a animación básica y avanzada. ¿Listo? Y la primera evidencia es esta, que corresponde a elaborar un flujograma y definir el estilo de animación, ¿vale? Entonces, para esto, pues vamos a elaborar un documento PDF donde alojamos un flujograma en el cual se explica y se facilita el proceso para llevar a cabo la realización de la animación, ¿sí? Entonces, este flujograma lo que quiere es construir el estilo de la animación que se usará para culminar ese proyecto animado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solicitud? Un documento PDF con mínimo 10 páginas para realizar los siguientes puntos. Primero, crear un diagrama de flujo del proceso de la animación, donde se defina los estilos de animación a identificar, cuáles se utilizarán en su historia, cuáles son los principios de animación que emplea en cada una de las escenas, definir por qué usará los principios de animación, buscar referentes animados en los que se va a basar y subir y compartir el enlace de los videos, ¿vale? Yo por acá tengo un ejemplo. En este momento solamente me voy a concentrar en esta parte de la evidencia, ya vamos a ir avanzando a medida de las sesiones.
Entonces, recuerda que vamos a empezar con esta evidencia correspondiente a elaborar el flujograma y definir el estilo de animación, ¿sí? Es un documento mucho más grande que esto, pero básicamente en la parte de organizar el flujograma, entonces vamos a construir una perspectiva general de la película, ¿sí? Entonces, en este punto, ustedes ya van a empezar a imaginar cuáles son esos estilos de animación, ¿sí? Cuáles son los principios de animación, que ya los vamos a referir. Hoy vamos a trabajar tres y en la siguiente sesión vamos a complementar la información, ¿vale? Y referentes de animación, que para eso pues, ustedes tienen que hacer una búsqueda investigativa de todo lo que le corresponde al proceso de producción. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos como lo que estamos buscando en el flujograma. Yo tenía como otros ejemplos aquí, por ejemplo, algunos que me han enviado, ¿sí? Este, por ejemplo, es un estilo de animación infantil. Entonces, ella también define el estilo de animación, define cuáles son los principios de animación con los que va a trabajar y cuáles son los referentes con los que va a trabajar. ¿Listo? Este es como un ejemplo básico, está muy sencillo. La idea es que ustedes construyan algo mucho más grande porque la guía dice que el documento tiene mínimo 10 páginas. Entonces, digamos que empiezan con el flujograma, pero pueden extenderse mucho más, ¿sí? Es decir, pueden extender toda la parte de estilos de animación, pueden extender toda la parte de principios de animación que emplea una escena. Y pues esto, entre más detallado esté, mucho mejor, ¿vale? Eh, de pronto para buscar esos estilos de animación, ¿sí? O buscar referentes, sobre todo en esta parte, que buscar referentes animados en los que se basará, pues una herramienta muy valiosa que les puede servir en esta parte es Pinterest, ¿listo? Pues creo que todos la hemos manejado, ¿vale? Vamos a ingresar. Ejemplo, ¿sí? Entonces, como es una herramienta que se concentra en la parte visual, ¿sí? Es decir, trabaja mucho en función de la imagen. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a empezar a imaginar en este punto, ¿sí? Entender o empezar a definir cuáles son esas estrategias, ¿sí? O esos conceptos base para llevar a cabo nuestro proceso de animación, ¿sí? Entonces, esta herramienta les puede servir mucho. Ustedes pueden empezar a ver muchas imágenes todo el tiempo. Pueden hacerlo de pronto en referencia de cada personaje, ¿sí? Como relacionarlo con la historia y esto les va a ir botando mucha información. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar como estilos de animación. Ujú. Y bueno, entonces esto ya me empieza a dar cierta información, ¿cierto? Para empezar a definir el estilo con el cual yo voy a trabajar mi puesta en escena. Entonces, bueno, cuál es la forma de los personajes y cuál de pronto es la postura con la que se van a ejecutar, las líneas, las sombras que ya veníamos trabajando desde la propuesta de layout, ¿cierto? Eh, y bueno, pues todos esos elementos que ustedes van a ir a empezar a identificar, ¿sí? Esto, por ejemplo, un poco hacia el rigging. Recuerda que todos estos implementos los necesitamos ya para nuestra puesta en escena. Si bien entiendo que ustedes practicaron con ejercicios libres, el trabajo es ahora aplicarlo a nuestro proceso de animación. Entonces, dependiendo de la exigencia de cada plano, de cada escena, entonces usted va a tomar la decisión de cuál va a ser todo perdón, el desglose con el cual tiene que empezar a componer. ¿Listo? Entonces, pues mira, hay muchos estilos. La idea pues es que tú busques demasiadas referencias y tienes como algunos referentes y de pronto algunos artistas, algunos concept art en Behance también pueden encontrar muchos perfiles de profesionales de la industria y cada uno también tiene su propio estilo. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a definir. ¿Listo? Mira, es un poquito parecido a lo que estábamos haciendo en el ejercicio de layout.
¿sí? Como con marcando todas esas fuerzas de sombra y contrastes. ¿Listo? Entonces, esta herramienta pues les puede servir muchísimo, sobre todo pues para que ustedes se documenten visualmente sobre la estrategia del concept art que vamos a empezar a desarrollar. ¿Listo? Se recomienda esta herramienta entonces para que por favor la tengan en cuenta. Y en cuanto al material del aprendizaje, vamos a dar un repaso rápido por el material de aprendizaje. Recuerda que tienes esta información constituida, ¿listo? En Sajuna. La ruta es la siguiente, voy a recordarla nuevamente. La ruta es el banner central, perdón, la, las herramientas con las que trabaja Sajuna. Entonces, para encontrar dónde está ubicada esta información, nos vamos a desglosar las fases, ¿sí? Tenemos fase 1, planear, fase 2, análisis, fase 3, ejecución, fase 4, evaluación, ¿vale? Estamos en fase 3, actividad de proyecto 7, ¿sí? Guía de aprendizaje 7. Aquí desglosamos la guía. Y la evidencia que vamos a abordar es elaborar el flujograma y definir el estilo de animación, ¿vale? El material a estudiar lo encontramos también en la actividad de aprendizaje 7. Desglosamos material de formación y el material es animación básica y avanzada. Cuando ustedes pinchen en este link, entonces los va a enviar al recurso educativo y este pues es el recurso educativo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a verlo, vamos a revisarlo. El material en video no tengo la posibilidad de proyectarlo, pero pues ustedes pueden revisarlo posteriormente en sus casas, haciendo pues una revisión mucho más detallada de toda la información que está en Sajuna, ¿vale? Existen 12 principios de animación desarrollados pues desde los primeros avances y propuestas de la animación en los estudios de Disney. ¿M? Esto se da pues gracias a la necesidad de dar o de darle vida o de darle un ánima a cada uno de estos personajes y están relacionados pues con principios de física, ¿sí? Y el objetivo pues es que cada uno de esos principios logre apoyar la intención narrativa de la historia, ¿vale? Entonces pues vamos a revisar cuáles son esos principios de animación. Tienes esta información, recuerda, en la guía de aprendizaje Sajuna, y ahí entonces es cuando vas a poder apreciar cada uno de estos principios, ¿sí? Recuerda que en el flujograma vas a hablar de cuáles son esos principios de animación con los cuales vas a trabajar durante tu propuesta, ¿listo? El desarrollo de tu proyecto. Entonces, empezamos con estirar y encoger, también llamada deformación, ¿sí? Este principio lo que hace es dar o proporcionar digamos que un movimiento mucho más expresivo. Entonces, en este caso se le da fuerza al elemento. Discúlpame un segundo, tengo una información acá. Listo, ya. Eh, la que lleva esa información es ella. Bueno, listo. Entonces estamos en deformación. Lo que hacemos con la deformación es darle mucha más expresión y mucha más fuerza dramática al movimiento y a la acción que se está generando. Entonces, lo que se logra con este principio es reforzar el principio de la acción para que esa acción sea creíble y contundente, ¿vale? Resulta también un factor esencial en la sensación de peso,
¿sí? Tanto en la animación para cuerpos como de objetos. El principio de estirar y escoger agrega a una animación la idea de peso y flexibilidad, ¿sí? Esto se puede aplicar tanto a objetos simples como a círculos de pronto rebotando o algo mucho más complejo como una tarjeta o como una pantalla completa. ¿Listo? Lo más importante es entender que este principio afecta al volumen del objeto cuando éste se encoge y se estira, ¿sí? De acuerdo pues al requerimiento o a la necesidad, ¿vale? Entonces, mira, por ejemplo, aquí hace la diferencia entre un objeto que no se estira y no se encoge, ¿sí? Todo el tiempo tiene un movimiento uniforme y esto hace pues que el movimiento sea repetitivo únicamente. Pero lo que pasa con el ejemplo de la derecha es que cuando baja el círculo, si te das cuenta, cuando baja la circunferencia, entonces genera un tipo de pivote, ¿sí? Es decir, se aplasta, ¿sí? Y luego vuelve y salta con más fuerza hacia arriba. Entonces, esto lo que le da es un movimiento cargado de fuerza, cargado de dramatismo, donde se anima, pues, teniendo en cuenta el peso y la flexibilidad del objeto, ¿sí? Por lo tanto, pues, el rebote es algo mucho más natural y pues se puede apreciar mejor el proceso de animación en este caso. ¿Listo? Ese es el primer principio, estirar y encoger. Bien. Luego viene el principio de anticipación. La anticipación se usa para preparar al observador para una acción y también para que esta animación se sienta mucho más realista, ¿sí? Esta técnica también se utiliza en los momentos en los que se va a ocurrir un evento, un evento importante, ¿sí? Para preparar al observador y que éste preste atención a lo que está a punto de suceder, ¿sí? Por eso su nombre es anticipación, ¿sí? Anticipa una acción que va a generar, pues digamos que un impacto mayor en la audiencia, pero también antes de eso en el personaje, ¿vale? Entonces, como la animación, entiéndase, es una secuencia de imágenes, entonces es muy importante vincular una pose con las siguientes, estableciendo una continuidad de las acciones, ¿sí? Entonces lo que hace aquí es que el principio de anticipación ayuda a guiar la mirada del espectador, es decir, le estoy anticipando algo que va a suceder posteriormente y esto lo que hace es conectar la secuencia y sobre todo trabajar en función a la fluidez, ¿sí? Y al ritmo, ¿vale? También puede añadir suspenso, precisamente porque estoy llamando anticipadamente la atención del espectador para que eh, esté preparado a la siguiente acción que viene. ¿Listo? Eso es lo que pasa con el principio de anticipación. Entonces, mira, es muy natural el ejercicio, si te das cuenta en este ejemplo animado que tenemos en el lado derecho para que él dé un salto hacia arriba. Antes de ese salto debe tomar un impulso, ¿sí? Y ese impulso es el principio de anticipación que yo ejerzo antes de enviar al personaje a la parte superior. ¿Listo? Bien. Luego viene la puesta en escena. La puesta en escena es un principio que está basado en eh, lo que hace el teatro y también lo que hace el cine, ¿sí? Conocido como puesta en escena, ¿sí? Entonces, el propósito de la puesta en escena es definir la línea guía de comunicación visual, ¿sí? Dentro, o bueno, en el momento de generar o componer un encuadre audiovisual, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, se define cuál es el tipo de composición, ¿sí? Para eso, pues, conocemos principios de composición,
hay diferentes leyes de composición. Nosotros ya hemos estudiado esto con anterioridad, ¿sí? Ejemplo, la simetría dinámica, la ley de tercios, la regla de impares, el número áureo, las líneas guía, ¿sí? Todos estos elementos de composición debemos aplicarlos cuando estemos generando la puesta en escena, ¿sí? Pero aparte de eso, esto va acompañado del trabajo de luces, sombras, también de la perspectiva y de la profundidad, ¿sí? Y pues esto tiene que ver desde el punto de vista del observador, ¿vale? Lo importante es que cuando se esté trabajando la puesta en escena, el observador se mantenga la intención del observador en lo que es relevante. Y por eso cuando estamos generando composición, siempre se define un objeto o un punto de interés. Sí, cuando decimos objeto no necesariamente tiene que ser un objeto, sí, me refiero a el sujeto, objeto o animal, sí, que se ha convertido en ese punto de interés o en ese objeto de interés, es decir, en ese elemento que yo quiero destacar sobre los demás elementos que arman la composición. ¿Listo? Entonces, mira este pequeño ejemplo que tenemos en el lado derecho. ¿Sí? Hay un personaje y alrededor de él, pues, hay toda una construcción de puesta en escena. ¿Sí? ¿Cuál es la puesta en escena? Pues, esta información que nos dice que él está en una sala. Si no hubiese un sofá, si no hubiese una lámpara, si no hubiese un cuadro, si no hubiese una mesa de noche y una alfombra, seguramente yo no podría entender que este personaje está en un interior sala, ¿sí? En un interior sala. Entonces, eso es precisamente lo que hacemos con la composición. Estamos ayudando a generar el encuadre audiovisual, ¿sí? Es decir, organizando los elementos dentro del encuadre para que jueguen armónicamente en la composición, respalden el look visual, desarrollen la idea narrativa, ¿sí? Y sobre todo, den la directriz al espectador por cómo debe leer la imagen, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy componiendo con simetría, por ejemplo, la simetría dice que hay que ubicar el objeto de interés en la parte central del encuadre. Si yo hago esto, entonces le estoy diciendo al espectador, mira, lo primero que tienes que ver es justo lo que hay delante de tus ojos, ¿sí? Es decir, el centro, la mitad de la composición. Entonces, esa directriz que yo le doy al usuario, que le doy al espectador, se la genero desde la propuesta de composición de la puesta en escena, ¿sí? Otro caso sería, por ejemplo, trabajar con tercios, ¿sí? La regla de tercios dice, divida el encuadre en 3 tercios horizontales, 1, 2, 3. Luego en 3 tercios verticales, 1, 2, 3, como si hiciera una cuadrícula, ¿listo? Ahora, ubique el objeto de interés lo más cercano a esos puntos de intersección, es decir, en este punto o en este punto, ¿sí? Por ejemplo, la composición de este encuadre es regla de tercios, evidentemente, ¿listo? Entonces, le estoy diciendo al espectador, mira, te estoy marcando 2 líneas, ¿sí? Primero, date una lectura por este costado y luego te vas a ir al costado izquierdo para complementar esa lectura. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la información que le vamos a ofertar desde la construcción de la puesta en escena. ¿Listo? Y usted pues va a empezar a identificar cuáles son todos esos elementos de los principios de animación que va a ir aplicando en su flujograma. Sí, pues para respaldar la información de su proyecto de animación. ¿Listo? Bien, luego viene acción directa y pose. La acción directa o pose son las aproximaciones distintas al proceso de crear una animación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si escoges animación directa, significa que vas a dibujar directamente una escena cuadro a cuadro, ¿sí? De principio a final. Entonces, vas a dibujarte cada uno de los fotogramas que corresponden a
tu elemento de animación. Si por ahí tenemos un proyecto, creo que es el de Sebastián, eh, que es un proyecto cuadro a cuadro, ¿sí? Entonces, para hacer su cuadro a cuadro, él debe dibujar cada uno de los fotogramas, lo cual hace un proceso mucho más demorado, mucho más complejo, pero el resultado, y yo le he mostrado otros ejemplos, es absolutamente satisfactorio y absolutamente maravilloso. Entonces, si vas a escoger em, digamos que esta técnica de cuadro a cuadro, entonces lo que vas a lograr es una ilusión de fluidez, un dinamismo de movimiento, ¿sí? Y pues esto ayuda a generar em, pues unas secuencias realistas, ¿no? Aunque en definitiva es una técnica bastante compleja porque implica que sepas dibujar, que tengas buena percepción visual, que trabajes siempre en función de la composición y sobre todo que sepas manejar las proporciones y las perspectivas precisas para que el dibujo funcione. ¿Listo? Eso es lo que pasa con la animación cuadro a cuadro. Ahora, también está, por otro lado, ejemplo, la animación pose a pose, ¿sí? ¿Qué pasa en la pose a pose? Entonces implica empezar el proceso de animación dibujando los cuadros clave y posteriormente ir llenando los espacios, ¿sí? Algo que podemos hacer de pronto en el programa de Animate, ¿sí? Es decir, añadiendo símbolos, ¿sí? Que ustedes seguramente ya lo manejan y lo manejan bien, con las diferentes poses de movimiento de los personajes, ¿sí? Entonces, lo que se hace es combinar, sí, básicamente es combinar como la pose a pose con la acción directa, ¿sí? O el cuadro a cuadro. Entonces debes tener en cuenta estas dos, acción, dirección y pose, que hay dos opciones. Por un lado está la acción directa, que corresponde a la técnica de cuadro a cuadro, y por otro lado está el pose a pose, que corresponde pues generar diferentes opciones em, de movimiento, ¿sí? Con unos esquemas iniciales o con una animación, un dibujo, un cuadro clave para posteriormente pues ir transformando esa figura y generando todo el proceso de animación, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos y enseñamos, por ejemplo, con el rigging, ¿sí? ¿Para qué hacemos el rigging? Precisamente para que si usted escoge la animación pose a pose, entonces trabaje con unos elementos clave y posteriormente pues vaya avanzando esa información. ¿Listo? Bueno, sigue el overlapping, ¿sí? En cuanto al overlapping, pues es una acción continuada y superpuesta, ¿sí? Se refiere a que es realmente imposible establecer dónde termina una acción y dónde termina la otra, ¿sí? Es decir, un movimiento repetitivo, que esto funciona mucho, por ejemplo, cuando estamos generando símbolos para que la imagen, la animación tenga como mucha más fluidez, ¿sí? Entonces, los movimientos se mueven de forma asincrónica, respondiendo a una jerarquía de su concentración de acciones, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, un cuerpo finaliza su trayectoria, sus distintas partes tienden a continuar dicha trayectoria respondiendo esto al principio de la inercia, ¿sí? Y sobre todo, pues, que el movimiento en este caso sea repetitivo y entonces genera una acción continuada y superpuesta. ¿Listo? Bueno, easy out, esto hace referencia a las entradas y a las salidas del cuerpo de animación. Entonces, lo que buscan las animaciones para que sean mucho más naturales y orgánicas, ¿sí? Es afectar las propiedades físicas y orgánicas de los objetos, ¿sí? Es decir, cómo interpreto, ¿sí? La introducción de un movimiento cuando en este movimiento interfieren otras fuerzas como la gravedad, como la resistencia, como la tensión y la fricción, ¿sí? Y cómo le ayudo para que sea una aceleración progresiva
y también una desaceleración progresiva, ¿sí? En el mundo real, ningún objeto pasa del reposo absoluto al movimiento continuo en un paso. Todos los objetos necesitan tiempo para acelerar o para disminuir la velocidad. En animación, lo que hacemos es que los objetos se mueven mucho más despacio al principio y más lentamente al final de una acción para crear ese efecto de arranque y frenado, ¿sí? Que haga la animación pues mucho más realista. Bien, 7:43. Bueno, voy a pasarla solamente por encima y en la otra sesión pues voy a tratar como de abordar desde el programa de anime la mayor parte pues de principios de animación. ¿Listo? Bien, siguen los arcos. Para entender el principio del arco, ustedes deben pensar en que en el mundo real nada se mueve en línea recta, ¿sí? Por lo tanto, en la animación tampoco pasa eso. Entonces, en este caso, los objetos, incluyendo seres vivos y personas, se mueven en caminos circulares llamados arcos. Entonces, estos arcos lo que hacen es operar a lo largo de una trayectoria curva que agrega la ilusión de vida a un objeto animado en acción. ¿Listo? Entonces, vean, dinamismo, esto es puro dinamismo en la imagen. Acción secundaria. Consiste en agregar movimientos adicionales a la acción principal, ¿sí? Y esto lo que permite es generar mucha más vida y enfatiza en el lugar de desviar la atención de ella, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hago es que acompaño el movimiento con acciones secundarias, ¿sí? Tanto al principio como al final, y se genera pues un movimiento mucho más robusto, mucho más completo. eh, y lo que hace pues es atraer la atención del espectador en este caso, ¿vale? El timing, wow, esto es súper, súper, súper importante. El timing o el ritmo se refiere pues al número de dibujos usados en un movimiento que determina la mayor y la menor extensión temporal de la acción de la pantalla, ¿sí? Entonces, esto va a afectar directamente las emociones y las intenciones a través del lenguaje corporal. Entonces, aquí el ejercicio del animador es actuar, ¿sí? Es verse frente al espejo y reconocer cómo muevo y gesticulo cada una de las partes de mi rostro para generar esa sensación, pues, de expresión, ¿sí? Entonces, en este caso, el timing nos ayuda precisamente a detectar y contar a partir de las emociones, ¿sí? De las expresiones que transmite el lenguaje corporal. Entonces, para eso hay que estudiarnos corporalmente, ¿sí? Cómo nos expresamos, cómo nos movemos, cómo sentimos, ¿sí? Cómo expresamos angustia, cómo expresamos dolor, cómo expresamos alegría. Entonces, todos esos elementos los vamos a trabajar acá. ¿Listo? También está la exageración y esto tiene que ver mucho con los principios, o bueno, con el concept art que trabajas desde el inicio de la propuesta, ¿sí? Y es que en animación, por ejemplo, cuando estás diseñando un personaje, se recomienda la asimetría, ¿no? Entonces, en función de la asimetría, también es prudente exagerar el movimiento. Entonces, exagerar las expresiones, exagerar el movimiento puntual del personaje o elemento de forma excesiva, pues permite recalcar ese dramatismo y la comicidad también del mismo. ¿Listo? Solidez significa sintetizar en la premisa, ¿sí? Es decir, cuanto mejor dibuje, más fácil resulta animar, es decir, hagan todas las poses posibles, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante porque les va a ayudar a dar credibilidad a la animación. Entonces, debemos como animadores ser capaces de dibujar cada una de las posiciones, los puntos de vista,
del personaje, pues para que tenga muchas más opciones para interactuar con los elementos de composición, ¿vale? Entonces, para esto hay que aplicar conceptos básicos artísticos de perspectiva, volumen, peso, equilibrio, iluminación, ¿sí? Entonces, debemos saber principios básicos de dibujo para poder darle solidez a esa propuesta, ¿listo? Eh, También está el apel, ¿sí? Se refiere a la personalidad del personaje, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el significado etimológico en la animación, ¿sí? Em, pues ánima significa darle ánima, ¿sí? Entonces a este personaje, vamos a darle un alma a este personaje y darle un alma a este personaje implica darle una serie de emociones o características propias de él, ¿vale? Entonces esto lo que hace es generar una conexión emocional con el personaje. Yo me identifico con este personaje y ese podría ser uno de los objetivos en el momento pues de abordar una estructura narrativa, ¿listo? En función al desarrollo y a las acciones de un personaje, ¿vale? Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Definir la forma. ¿Cuál es la forma del personaje? Si es alargado, delgado, huesudo, si es redondo, mm, bajito, regordete, ¿sí? O si de pronto tiene el pecho muy grande y las piernas muy cortas, ¿sí? Entonces, aquí, desde el principio de la PEAL, ¿sí? Entonces empiezo a definir esos elementos que me ayudan a determinar el estado emocional del personaje, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante y esto evidentemente nos va a llevar a otros elementos como la sincronización, ¿m? que pues nos pueden ayudar a mejorar ese atractivo de la imagen. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a los principios de animación. Ya nos quedan solamente 10 minuticos. Vamos a abordar los tres primeros. Entonces vamos a hablar de estirar y encoger. ¿Listo? Para eso me voy a ir acá a Animate. Tengo aquí unas escenas ya organizadas. Vamos con la escena de estirar y encoger. No lo he manejado por símbolo, simplemente sobre la línea de tiempo. Ustedes ya han ido trabajando con el programa de anime y entonces ya sabemos su funcionamiento, sino pues volvemos también a repasar. Tenemos la línea de tiempo acá, ¿vale? Lo que hemos hecho es generar varios fotogramas con diferentes poses del rebote de la pelota, ¿sí? Y lo que hacemos siempre es mm, repetir el proceso, ¿sí? Una vez lo tengas definido, pues repites el proceso. Este es uno de los más sencillos, pero también vamos a revisarlo, ¿vale? Vamos a hacer una propuesta nueva para que ustedes lo puedan apreciar un poco mejor. Vamos a hacerlo un poco rápido. Activa, por favor, la opción del calco para que tengas la opción. Vamos a crear una nueva capa y sobre esa capa pues vamos a generar toda la animación. Trabajaremos en este caso con una herramienta de óvalo. Dibujamos la forma. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es que esta forma baje, ¿sí? Hay un piso aquí, yo ya lo he medido, para eso tienen que sacar ustedes la regla, ¿sí? Y de pronto jugar con el trazado, las líneas guía, ¿vale? Entonces, mira, tú puedes organizar aquí. Estas líneas no desaparecen como en Illustrator, entonces simplemente pues, si no la quieres, la regresas a la línea de tiempo y ya, ¿vale? No hay necesidad de poner acá un objeto piso ni nada, sino con la línea guía únicamente trabajas, ¿listo? ¿Qué hacemos aquí? En este primer fotograma, recuerda que aquí lo que voy con la línea de tiempo son muchos fotogramas, porque de eso se trata la animación, de hacer secuencias de imágenes, de fotogramas una tras otra que nos van a contar un significado. Entonces empezamos a bajar, ¿sí? Empezamos a bajar el elemento. Entonces recuerda, vamos a marcar otro fotograma
igual como el que tengo anterior para que eso genere, para que eso se dé con F6 en el teclado. Si quieres uno nuevo y vacío con F7, pero como yo lo quiero igual al anterior, entonces simplemente F6, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí es que lo voy a ir bajando poco a poco. Luego voy al siguiente fotograma, F6, míralo, ahí está con el calco. Siguiente, F6. Sigo bajando un poco. Lo que puedo hacer es que desde este punto, con la herramienta de selección, ya empiezo a deformar un poco, ¿sí? Para irlo preparando al ejercicio que tiene en la parte inferior. ¿Listo? Con F6, sigo bajando. Profe, qué pena. Sí, señora. O sea, la tecla F6 es como copiar y pegar, por decirlo así. Correcto. Sí, algo así. Ah, Es ok. como si tuvieras este fotograma de acá, ¿sí? Y lo copiaras y lo pegaras. Lo que pasa es que en Anime no funciona el control C, control V, ¿sí? Ahí lo que haces es simplemente copiar. Aquí hice control C con control V. Entonces lo que hice fue copiar el elemento, ¿vale? Pero esa no es la idea cuando estás en la línea de tiempo. Si tú quieres hacer eso, entonces lo que vas a hacer es a seleccionar el fotograma, le das clic derecho, ¿sí? Y le das copiar fotograma, ¿listo? Luego te mueves al siguiente fotograma, luego nuevamente clic derecho y pegar fotograma, ¿listo? Para el shortcut, entonces no es control C, control V, entonces es control alt X, ¿sí? Cortar, copiar control alt C, entonces este es el shortcut, ¿vale? Y pegar control alt V. Entonces no es solamente control C, control V, sino con control alt C y control alt V. ¿Listo? O si no, con el clic derecho, nomás, pues para que no te confundas de información, ¿vale? O pues la otra opción, que es la más rápida, que es simplemente con F6. ¿Listo? Voy a regresarme acá porque no sé qué pasó ahí. Ah, ya sé qué pasó. Para borrarlos, los seleccionas y le das clic derecho y también borrar, ¿vale? Entonces lo voy a hacer otra vez porque lo copié mal. Entonces, F6. Entonces, con esta herramienta de seleccionar lo voy bajando, ¿listo? Luego me muevo, F6, ¿listo? Luego F6, sigo. Ah, creo que en el anterior no bajé, regálame. Ah, sí, ya voy ahí. Espera un segundo y bajé. Ya, mira lo que está pasando, que me está seleccionando solamente el relleno. Entonces debes cuidar pues todos esos elementos. Borro el fotograma clave, otra vez F6. Le digo, ojo que no me estás bajando completo. Entonces cuida esos detalles porque se te puede quedar el borde. ¿Listo? Aquí ya empiezo a deformar un poquito. Sigo bajando. Luego me muevo, F6, ¿sí? Sigo bajando, puedo empezar a deformarme otro poquitico más. Sigo bajando, F6. Me muevo, F6. Bajando, me muevo, F6. Sigo, perdónenme, sigo bajando, F6. Creo que se me va a quedar más corto. Ahí se me quedó arriba. ¿De dónde se me quedó? Borrar fotograma. Ah, no. Cuando borras fotograma se te queda acá. Entonces vamos a borrar el fotograma clave. ¿Listo? Borrar fotograma clave.
Permíteme. Aquí en este se me sigue quedando el borde. F6, ¿vale? Bajamos, deformamos. F6, activo nuevamente el calco. Bajamos, estiramos. F6. Ahí se me quedó. Creo que ya llegué. Listo. Entonces, mira, ya llegó al suelo. Lo que va a hacer en este es que se va a encoger, se va a estirar, ¿sí? Porque llegó al suelo y ese movimiento debe ser exagerado. ¿Listo? Entonces, mira. Llegó ahí, bajó, llegó al suelo, se deformó, ¿sí? Ya, entonces, ¿ahora qué sigue? Pues entonces otra vez va para arriba, ¿sí? Porque es un pivote, es un rebote. Entonces yo lo que puedo hacer de pronto es seleccionar nuevamente estos fotogramas, ¿vale? Puedo copiar los fotogramas, me ubico en el otro fotograma siguiente, le doy pegar los fotogramas, los selecciono, incluso los puedo invertir. Clic derecho, ay, pero se me quedaron acá. Entonces, mira, al invertirlos, vuelvo y envío, ¿sí? El elemento hacia arriba, ¿listo? Y lo que puedo hacer es seguir copiando, pues la caída, ¿sí? Entonces puedo copiar de aquí hasta que cae otra vez acá, nuevamente, copiar fotogramas, me paro aquí, pegar fotogramas, y mira, ya tengo el rebote, que aunque no tendría lógica que vuelva y suba tanto, ¿no? Podría de pronto ya cogerlo desde por aquí, es decir, quitarle unos fotogramas, porque pues al volver con el impulso, entonces entender el principio de la física, ¿cierto? Entonces él va, ay, me ve la capa de abajo también, ok, entonces lo que él hace acá, ¿vale? Y así entonces seguiría repitiendo como el proceso y si quieres puedes añadir como más elementos de formación, si es decir, puedes incluso en la bajada ir modificando el ancho para que no sea como tan brusco cuando hace este rebote, aunque también tiene un poco de lógica, ¿no? Entonces, bueno, vas a como estudiar demasiado el movimiento y así logras pues el ejercicio de estirar y recoger, ¿vale? Yo tengo aquí un ejercicio un poco más eh, trabajado, pues donde la pelota hace el movimiento correspondiente. Lo que pasa es que me reproduce todas las escenas que tengo trabajado ahí, excepto la última, no sé por qué. Ah, no, ahí está. Y pues este es el de estirar y recoger, ¿vale? Vamos a ver rápidamente esto, regálenme un minutico y ya lo suelto para la otra sesión. Em, bueno, este es el de anticipación. Entonces, mira, por ejemplo, lo hago con un cuadrado. Este cuadrado va a girar positivamente hacia el frente, ¿sí? Es decir, hacia adelante, pero antes de dar ese giro, ¿sí? Él se regresa, ¿sí? Luego vuelve a su posición inicial, tambalea un poco, ¿sí? Se regresa otra vez hasta que coja el impulso para dar su giro final, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en el principio de anticipación, es decir, le damos como un elemento de impulso antes de presentar el movimiento final, ¿listo?
Y finalmente lo que hacemos en la puesta en escena, aunque siento que esta puesta en escena pudo haber sido más completa. Por ejemplo, voy a hacer una distribución en tercios. Perdón, aquí. Esta se puede mover. Entonces, ejemplo, los tercios, recuerda, en una hoja de composición es dividir el encuadre en 3 tercios verticales y 3 tercios horizontales. Y tenemos 3 tercios horizontales, ¿listo? Luego me voy a 3 tercios verticales, 1, 2. La regla de tercios dice ubica el objeto de interés lo más cercano posible a ese punto de intersección, ¿sí? Es decir, aquí. Esto sería regla de tercios. Podría ser también si tengo otro elemento, entonces tendría que ir ubicado hacia acá, ¿sí? Y ahí pues haces todo el proceso de animación. Eso estaba pensado creo que un poco en simetría, porque no convertí esto en símbolo, por lo tanto pues no está animado, no funciona acá. ¿Listo? Tendría que convertirlo en símbolo para que me copie entonces el proceso de composición. Esto es regla de tercios, ¿sí? Ahora, otra forma de componer, por ejemplo, es, perdón, simetría, que es una de las más usadas, ¿vale? Vamos a eliminar este elemento. La simetría dice, ubica el objeto de interés en el centro de la composición y es algo que ustedes ya venían trabajando desde el layout. Entonces se ubica el objeto de interés justo aquí, en el centro, justo delante de la mirada del sujeto. ¿Listo? Se me movió porque esto está animado, entonces mira, pues obviamente se me deformó en todas. Y lo ubico aquí en el centro. Esto, por ejemplo, sería lo que corresponde a simetría. Por eso, pues para hablar ustedes y entenderla sobre la puesta en escena, tienen que recordar pues todos esos principios de composición. ¿Listo? Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Se me movió aquí el pivote. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en composición. Se pueden ayudar con las líneas guía. ¿Listo? Bien, chicos, vamos a dejar la sesión hasta ahí. No sé si de pronto tengan dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Vayamos avanzando entonces sobre la definición del estilo de animación, ¿sí? Los principios de animación podemos ir trabajando de pronto si vamos a escoger estirar, anticipar y puesta en escena. Esos 3 ya podemos ir trabajando y definiendo, ¿vale? Y en cuanto a las fechas de entrega, pues yo tengo que darles más o menos unos, uy, me preocupa porque está, bueno, pero para esta competencia tenemos más tiempo, ¿sí? Entonces vamos a habilitar todas estas evidencias hasta el 30 de junio. ¿Listo? Estas que yo alcance a explicar las voy a habilitar hasta el 30 de junio para que por favor estén pendientes de entregar la evidencia en los tiempos estipulados. ¿Listo? Empezamos con esta entonces, flujograma de animación. ¿De acuerdo? Y en la siguiente sesión, pues vamos a estudiar los siguientes principios. Sería acción directa y pose, overlapping, ¿sí? Easy in, easy out. ¿Listo? Y si alcanzo otra, pues la alcanzo a abordar ya con la información socializada. Entonces, solamente es irnos a Animate. Entonces, puede que alcancemos a abordar de pronto arcos y acción secundaria. Sí, la idea es como que revisemos todos en un ejercicio práctico en Animate para que pues ustedes se lleven el instrumento completo. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Mm. Regálame un segundo, ya te pongo cuidado. Regálame un segundo. Profe, buenas noches. La interrumpo. Buenas noches. Sí, Es ¿cómo para estás, hacerle una, Ricardo? para hacer Cuéntame. una pregunta. Claro, mucho ¿Esta gusto. actividad del flujograma es en el grupo que tenemos del proyecto o es individual? Disculpe. Ok, ok. Bueno, ustedes tienen un grupo de proyecto, ¿no? Pero yo prefiero que las evidencias las suban cada uno, o sea, persona, ¿vale? Eh, si están direccionadas hacia un mismo look visual, pues es ideal que el flujograma lo tengan todos, ¿sí? Es decir, tenga el mismo flujograma todos los integrantes del proyecto, ¿vale?
Pero si de pronto tienes alguna dificultad para socializar con tus compañeros o demás y tienes que adelantar la evidencia tú solo, pues no hay problema. Pero recuerda que todos estos ejercicios que vamos a hacer están en función al proyecto de animación. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir pues que sí deben estar sincronizados con eso, ¿sí? Es decir, estamos elaborando el flujograma de estilo de animación de su proyecto de animación. ¿Listo? Listo, Disculpe, profe, sí señora, instructora. muchas gracias. Vale, listo. Qué Buenas pena, noches. instructora. Buenas noches, Sí, es que la señora. otra Buenas sesión noches. ya se inició 8 en punto y ya nos había dado 5 minutos para ingresar. Pues ya vamos un poquito colgaditos de tiempo. Y Claro, pues sí, ella... señora. Sí, ya, igual ya terminamos. ¿Listo, chicos? Gracias. Bueno, entonces vayamos adelantando ese flujograma. Les voy a enviar la fotico al grupo de WhatsApp para que lo tengan pendiente y lo vayan trabajando. ¿Listo? Nos vemos en sesión el lunes que no es festivo, nos vemos en sesión y en esa sí nos extenderemos un poquito más, que tenemos sesión a las 8. ¿Listo? Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que avancen en esos proyectos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Les deseo lo mejor. Chao. Profe, qué pena. Antes de que su merced se vaya, No te preocupes. Cuéntame, Alison. es para ver cómo lo que su merced estaba hablando de hacer como alguna sesión